males sociales, ya sea explotación insostenible de recursos naturales, el caso Cherán, por ejemplo, tienes problemas de salud pública, de acceso a la salud, tienes vacíos de Estado en México. Y esos vacíos de Estado en todos los ámbitos del quehacer humano, salud pública, medio ambiente, el ámbito judicial, son vacíos de poder público, vacíos de políticas públicas que deja la administración anterior. Y que esta nueva administración, a través del discurso que dio el otro día el presidente Peña Nieto, que es lo único que tenemos concreto para poder evaluar, él está intentando cubrir esos vacíos de Estado. Y en ese sentido hay que estar, si bien yo no voy a concluir que tenemos que cantar victoria y comenzar la fiesta, sí tenemos que decir que el discurso señaló vacíos de Estado en el área de prevención social, que podemos abordar si tú quieres, en el aspecto judicial, en el área de atención a víctimas, en aspectos de infraestructura pública que deja el incompetente gobierno anterior y que esperemos que comiencen a implementar. Ahora, lo que yo voy a estar evaluando de esta administración es la implementación. Yo no estoy evaluando las palabras. El tema es que estas cosas suenan bien en los discursos, pero después cuando comenzás a evaluar la implementación, por ejemplo, un programa de prevención social, que quiere decir neutralizar los factores de riesgo que hacen que tu hija o tu hijo vea como única alternativa de sobrevivencia incorporarse a una pandilla en 4 o 5 años. Esos factores de riesgo pueden ser familiares, comunitarios, escolares, adicciones. Esos factores de riesgo tienen que ser neutralizados. Por todo México tenemos cientos de miles de jóvenes entre 10 y 17, 18 años que no tienen oportunidades de vida. En buena hora que el presidente haya anunciado eso como decisión número 1 de su discurso. Ahora, cuando tú lo implementas mal y se transforma en una máquina de succionar votos para el partido que está en el poder, o sea que se implementan estas medidas de manera demagógica, sin la participación de la oposición en la implementación a través de las comisiones del Congreso Federal y de los congresos locales, donde todos los partidos participen de alguna manera en la implementación de esas medidas. Cuando eso se hace de manera espasmódica desde un solo poder como forma de capturar votos, eso se implementa mal y no tiene un impacto a largo plazo. O sea que vamos a estar evaluando cuán bien o cuán mal el presidente Peña Nieto transforma ese discurso en políticas de Estado. O sea, controles legislativos, donde las comisiones legislativas del Congreso, en el ámbito federal y de los locales, comienzan a evaluar la implementación de esas medidas. Tenés que tener gabinetes de seguridad humana, que el presidente Peña Nieto llamó de prevención social, pero es lo mismo. A nivel federal, gabinete de seguridad humana a nivel estatal, o sea, tiene que estar la Secretaría de Salud, de Trabajo, de Desarrollo Social, de Educación y la Subsecretaría de Seguridad Pública en un gabinete a nivel federal, estatal, y a nivel municipal se tiene que implementar esto, porque los gobiernos municipales están totalmente subutilizados y paralizados en todo el país, están siendo capturados más por grupos criminales como insumo operativo que como instrumento de política pública para poder atender a la población que no tiene acceso a salud, a educación, a trabajo. Operativo? Sí, pues, eso, ¿te acuerdas ese antiguo indicador que yo tenía, donde fuimos por todos los municipios a ver la infraestructura criminal en los municipios y llegábamos a la conclusión de que la mayoría estaba capturado por grupos criminales, ¿te acuerdas? Bueno, después se comprobó que era así, el Senado hizo su propio estudio y llegaron a la misma conclusión. Tenemos que activar a los municipios para que implementen estas medidas, que ayuden a que estas políticas públicas hoy que no existen, son vacíos de Estado, se coordinen y se atienda a esas familias donde tú tienes abuso sexual, alcoholismo, ausentismo de la madre o del padre, cosas de ese tipo que explican en muchos sentidos por qué tantos jóvenes se incorporan a los Zetas y a grupos criminales. En buena hora que esa sea la primera decisión presidencial, pero la implementación puede ser una mala práctica o una buena práctica. Esperemos que sea una buena práctica y vamos a estar con los ojos bien abiertos para evaluar cómo se quiere hacer. Ya de entrada te estoy diciendo que si el presidente Peña Nieto no establece un sistema de vinculación bien operativa, con comisiones del Congreso, para que estas comisiones del Congreso, con todos los partidos representados, participen en la implementación, ¿no? Vigilando cómo se implementa, evaluando la implementación. O sea, esto un solo poder del Estado no lo puede implementar.
y asignando los presupuestos adecuadamente para que esos presupuestos tengan actividades, productos y resultados asociados. Así se define una política pública. Lo vamos a analizar técnicamente y vamos a estar señalando qué se hace bien y qué se hace mal. Esperemos que se haga bien, ¿no? Por el bien del país. Edgardo, está un tema, desde luego, principal, que es el de las Fuerzas Armadas. De las primeras declaraciones que se oyen ya en este nuevo gobierno está ese asunto. Peña Nieto dice que no retirará a las Fuerzas Armadas de su tarea en relación a los asuntos de combate al crimen o de seguridad pública, hasta en tanto no tenga las condiciones para hacerlo y el plan correspondiente. ¿Qué balance se puede hacer de esta parte de la estrategia de Felipe Calderón, que fue el corazón precisamente de una acción de gobierno que se valió de las Fuerzas Armadas para el combate al crimen, con una circunstancia ciertamente no feliz? El conjunto de resultados del sexenio pasado pues da la idea de que aquello fue contraproducente en muchos sentidos. Si ese es el componente o uno de los componentes de lo que fue un sexenio que se terminó, ¿qué decir en este que empieza? Y que dice, por lo pronto se quedan en la calle los militares. Los militares en los países como Afganistán o en Yemen están siendo de a poco utilizados no como factores de represión, sino como factores para que de alguna manera tú puedas pacificar al país, generando un cordón sanitario alrededor de la sociedad civil y de las instituciones del Estado que están tratando de llevar todos estos servicios de salud, de educación, de trabajo a poblaciones totalmente carentes de apoyo del Estado. El ejército en México debería estar utilizado como un factor de acordonamiento sanitario para que dentro de ese cordón sanitario la sociedad civil y las secretarías de salud, de trabajo, de educación puedan llegar a Benemérito de las Américas, en Chiapas, a zonas donde no hay Estado, y poder aportar ahí institucionalidad a una población que está totalmente divorciada y desesperada por trabajo, por salud, por educación. El ejército te genera un cordón sanitario alrededor. Eso es lo que hacíamos en Afganistán cuando yo estaba allá. O sea, nos generaban un cordón sanitario. Yo vivía en una base de la OTAN que estaba siendo administrada por el ejército italiano y la OTAN te generaba un cordón para que tú puedas ir a trabajar con la sociedad civil. Ese es el tipo de uso que se le aplica a los ejércitos o a la Marina, se le aplica a las Fuerzas Armadas en países que tienen un conflicto armado, como México. México es un país violento desde el punto de vista social, político, económico, ¿no? Desde el punto de vista organizado, es un país muy violento. Entonces la prioridad tiene que ser pacificar al país. Lo primero que yo recomendaría a un país como México es que generen una ley de prevención social y pacificación ciudadana, en donde todos los instrumentos de prevención social, como te decía, los factores de riesgo que van desde la familia hasta las comunidades, sean abordados a través de una coordinación entre secretarías de Estado y sociedad civil, una sociedad civil útil, no solo discursiva, que vaya a hablar con los funcionarios, sino que además una sociedad civil que salve vidas, como ocurre en los países con democracias que se han madurado. Entonces esa sociedad civil en México que hoy está, concientiza adecuadamente, por ejemplo. Eso es un tema que lo ha abordado mucho la sociedad civil mexicana y lo hace bien, pero no está proponiendo suficientes políticas públicas en todos los ámbitos de la seguridad ambiental, patrimonial, sanitaria, laboral. No ves a la sociedad civil proponiendo, menos aún monitoreando las políticas públicas en todos esos ámbitos de seguridad humana. No monitorea a nivel local, estatal y federal, y no salva vidas. Si tú como mujer sufres violencia en Estados Unidos por parte de tu pareja o de quien sea, hay una red enorme en Estados Unidos que te alberga, te da apoyo patrimonial y físico para que desaparezcas y no te pueda alcanzar el generador de violencia. Y monitorea tu caso. Y monitorea tu caso con las autoridades. Eso acá no existe hoy en México. Entonces, una ley de prevención social y seguridad y pacificación ciudadana no solamente le da responsabilidades al Estado, sino también a la sociedad civil para que sea operativa, que no esté buscando el huesito, el contratito continuamente con el Estado, que sea una sociedad civil útil operativamente hablando. Y esa ley hoy no existe en México, es uno de los vacíos del Estado. Es un vacío de Estado que alimenta la delincuencia organizada. La delincuencia organizada es un fenómeno de gobernabilidad. Ellos entran en lugares donde hay vacío de Estado. Cuando hay vacío de Estado, ellos ocupan esa posición de autoridad. Ahora, cuando los controles
judiciales a los cuales se refería el presidente Peña Nieto en su decisión número 3, creo. Cuando los controles patrimoniales, cuando los controles de prevención social comienzan a funcionar en un país, la delincuencia organizada se desplaza de los delitos predatorios, de los dañinos que a ti te dañen, a los delitos no predatorios, que son los que ves en Alemania, en Suecia, juegos, prostitución. Yo también argumento que hay mucha violencia en la prostitución en sí misma, pero se regula la prostitución en Alemania. Por ejemplo, en vez de lidiar con la prostitución como hacen en México a través del sistema penal, lo que hace Alemania es regularla a través de la ley laboral, en donde si una persona es una trabajadora o trabajador sexual y tiene un empleador, tienes tantos derechos como un empleado bancario. Entonces, hay que comenzar a pensar en soluciones no penales para muchos de estos delitos no predatorios, como juegos, por ejemplo, y fortalecer los controles de Estado, a los cuales hacía referencia Peña Nieto el otro día, para que la delincuencia organizada, que existe en todos los países, se desplace de los delitos más predatorios, secuestros, homicidios, trata de seres humanos, que es el que más me preocupa. A mí drogas tanto no me preocupa comparado al hecho de que están comprando y vendiendo seres humanos al por mayor en México. Ahora justamente voy a la Argentina este fin de semana a hablar con funcionarios allá porque me preocupa profundamente que los grupos mexicanos están comprando y vendiendo gente en todo el continente. Eso me preocupa más. Entonces, cuando los controles de los estados se fortalecen, la delincuencia organizada muy racionalmente se dedica a delitos menos predatorios, como en Alemania, como en Japón, y la sociedad está mejor. Esperemos que cuando yo escucho a los funcionarios de Peña Nieto hablando de que van a bajar los homicidios y solamente se focalizan en homicidios, me preocupa un poco. Acá va una crítica anticipada, porque cuando tú solo te focalizas en homicidios, el homicidio te puede bajar a 0 o a muy poco nivel si se consolida Sinaloa. Si la organización Sinaloa se consolida en México, van a bajar los homicidios, pero no por una buena razón. Ojalá que bajen los homicidios, pero no queremos que bajen los homicidios y que la trata de seres humanos aumente, y que los secuestros aumenten, y que las extorsiones aumenten. Entonces, ojo, para no caer en ese espejismo, en el cual ya los pistoleros a sueldo disfrazados de académicos en México, ya contratados por Peña Nieto, por otra, ya están hablando de que los homicidios es la única variable que van a focalizarse. Hay que focalizarse en los 15 delitos predatorios, los que a ti te generan violencia, por el cual tienes miedo que tu hijo salga a la calle. Trata de seres humanos, tráfico de migrantes, extorsión, secuestro, fraude también, extorsiones a empresarios, predatorios. Y a medida que los controles judiciales, patrimoniales y de prevención social se fortalezcan, la delincuencia organizada demuestra en la experiencia internacional que se desplaza de los delitos predatorios a los no predatorios. Vámonos a una pausa, Edgardo. Quiere decir que si bajan los índices de homicidio, efectivamente, y no sucede lo otro, entonces... Pueden bajar por Pax Mafiosa. Por Pax Mafiosa. Hay que estar muy observadores de lo que yo no estoy cantando victoria. O sea, festejo el discurso, pero no veo resultados. Hasta que no veamos resultados, no vamos a jugar. Edgardo, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. En tanto, se aplica la nueva política de Estado por la seguridad y la justicia que permita su gradual regreso a los cuarteles, las Fuerzas Armadas continuarán en labores de seguridad para los mexicanos. Bajo mi mando, las Fuerzas Armadas de México seguirán siendo factor de estabilidad y de confianza social. Seguirán cumpliendo con decisión la elevada misión de garantizar la seguridad interior y la defensa exterior de la República. Bueno, escuchamos a Edgardo Buscaglia con interés esta primera parte de la conversación, Edgardo, que tiene que ver, bueno, pues con una suerte de revisión de lo que pasó en el sexenio pasado y lo que apunta este discurso de Peña Nieto de los cinco grandes ejes y 13 acciones específicas de las cuales ya hablaste ampliamente en algunas de sus partes. Hay otra parte de la pregunta que te hice, una pregunta muy ambiciosa con muchos temas a la vez, que tiene que ver con una situación de tránsito. En el tránsito de un gobierno a otro, en el cambio de poderes, arranca la circunstancia con algo que todavía no queda suficientemente claro, pero que es inquietante. Hubo violencia, hubo desmanes, hubo disturbios, hubo manifestaciones y protestas ciudadanas legítimas, claramente de organizaciones como el Yo Soy 132, que se mezclaron con algo que
hasta este momento da cuenta de una suerte de presencia de grupo de choque. No queda clara el origen y la razón por la cual expresiones violentas se presentaron en las calles de la capital del país y también en una parte de Guadalajara. De esa parte del mapa, del tránsito de poderes, con estas estampas y situaciones que están todavía por investigarse y que tienen a 69 personas consignadas, muchas de las cuales dicen que fueron aprehendidas arbitrariamente. Bueno, ¿qué decir de este tránsito político con un arranque así? Mira, México tiene una delincuencia organizada de Estado. La delincuencia organizada mexicana se origina en el Estado, se alimenta del Estado, crece con el Estado. El presidente Peña Nieto no es que herede, él fue gobernador, o sea, fue gobernador de un Estado ampliamente infiltrado por grupos criminales. Lo mismo fue el presidente Peña Nieto. Entonces, ante un Estado ampliamente infiltrado, donde cada pedazo del Estado le responde a grupos criminales diferentes, surge la violencia política y la violencia social de la cual tuviste ampliamente en estos videos que andan dando vueltas por todo México y en el exterior. El caso del 1 de diciembre es un claro ejemplo de uso ilegítimo de la fuerza, eso no hay ninguna duda. Escribimos un libro en el 2009 con dos autores mexicanos, Ernesto Mendieta y Samuel González, donde dábamos cuenta de los estándares que se tienen que aplicar en todo Estado para que se use la fuerza legítimamente. México viola más del 90% de los estándares internacionales. Y lo que viste el otro día es un ejemplo de uso ilegítimo de la fuerza. No se previene la violencia. Una vez que se aplica la violencia, entran policías como animales a patear a las personas que ya están caídos en el piso. Se observa claramente que se están violando los estándares internacionales preventivos y punitivos que nosotros detallamos en este libro publicado por INACIP en el 2009. Entonces, lo que vimos el otro día es un ejemplo de violencia social y de violencia que, si se determina la raíz, que todavía tenemos que ver, en todas las democracias serias, está claro, Carmen, los poderes no se investigan a sí mismos. O sea que acá no podés tener a los poderes ejecutivos investigando el comportamiento de sus policías. Normalmente las democracias serias, que espero que México algún día lo sea, lo que hacen los congresos, los poderes legislativos, es establecer comisiones especiales con investigadores detrás de los legisladores, focalizándose en la investigación de estas tragedias como la del 1 de diciembre, donde tú tienes abusos de derechos humanos claramente establecidos a través de los videos. Tú ves que la policía llega y patea a la gente en la cabeza, en el cuerpo. O sea, tienes un problema de violación de derechos humanos desde el vamos, lo que estuve viendo ahí. Nada justifica el comportamiento de la policía que el otro día yo vi, donde gente desarmada es pateada en el piso. Entonces, las comisiones legislativas, ya sea de los congresos locales y del Congreso Federal, debería establecer una comisión especial con todos los partidos representados, con 2 o 3 investigadores detrás, que escriba un reporte, que genere un reporte que llegue a una verdad que después se puede judicializar, porque forma parte del insumo que después podés aplicar cuando se impulsen causas penales contra estos policías. La autoridad no solamente tiene que respetar los 58 derechos humanos que normalmente se violan en México, 44 de los 58 a lo largo y ancho de este país, sino además proteger a la ciudadanía de que, si la hipótesis de que grupos de choque, lo que llaman porros en México, se hayan infiltrado en 132, que eso hay que determinarlo a través de una investigación fuera del Poder Ejecutivo, habría que asegurarse de que el Estado proteja a las futuras expresiones sociales, ¿no?, en las calles, para que éstas no sean infiltradas. El Estado tiene el rol de no violar los derechos humanos y además proteger para que los Zetas o cualquier otro grupo no te viole a ti los derechos humanos. El presidente Calderón, cuando hacía discursos y decía nosotros no violamos los derechos humanos, son los Zetas, bueno, tendría que revisitar la jurisprudencia y estudiar un poco más de derecho, porque está determinado que el Estado tiene que además proteger, además de respetar, tiene que proteger para que a ti no te los violen grupos externos o internos al Estado. Entonces ahí vimos, a través de los videos que pude observar, claros indicios de violaciones a los derechos humanos. Y además, antes de llegar a conclusiones sobre si estos chicos son anarquistas o no son anarquistas, hay que recomendarle a los intelectuales que esperemos a que una investigación en serio se lleve adelante. Insisto, hoy el Congreso de la Unión puede establecer una comisión especial con 2 o 3 investigadores separados al Poder Ejecutivo. Esto no forma parte de la tradición mexicana de hacer las cosas, pero en las democracias en serio los poderes ejecutivos no se investigan a sí mismos. Bueno, buen punto, Edgardo. Déjame regresar después de la pausa.
Bueno, se acabó el tiempo, Edgardo Buscaglia, lamentablemente. ¿Con qué te despides? Último comentario. Mira, estos pactos políticos de los cuales venimos hablando tú y yo hace mucho tiempo, tienen que incluir a la sociedad civil y al Estado por obvias razones. Todos los partidos. Lo que he visto hasta ahora del pacto político que han propuesto no cubre estas áreas donde hay vacíos de Estado que fomentan la violencia social y política. Tiene que expandirse ese pacto, incorporar a la sociedad civil y comenzar a implementar estas medidas, pero no como un espasmo del Poder Ejecutivo, sino como un movimiento que incluya a todas las fuerzas políticas de este país y a una sociedad civil organizada, pero mucho más operativa. Si se va por ese lado, México va a comenzar a salir de esta pesadilla, no hay ninguna duda. Pues Edgardo, te agradezco que estés aquí para comentarlo y estamos como siempre. Felicidades, muchas gracias. Gracias, Edgardo, y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Hasta la próxima.